Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá hoy con... Sofía. Hoy vamos a hacer una entrevista acerca de un poco lo que está estudiando. ¿Querés introducirte vos un poco? Mi nombre es Sofía, tengo 23 años, soy estudiante de cuarto año de la Facultad de la Marina Mercante y actualmente estoy estudiando psicología, ya por terminar, ¿Qué, ya casi. ¿Qué te llevó a elegir psicología? ¿Cómo te diste cuenta que era lo que te gustaba? Te soy sincera desde que arranqué el secundario, no sé por qué, pero yo dije voy a estudiar psicología, de hecho eso también me ayudó a mí a definir la orientación, no sé si eso Claro, sí, también, sí. hay una de las orientaciones que tiene una sola materia de psicología, pero nada, fue una cosa que siempre me gustó, siempre, siempre, siempre. Genial, qué lindo que lo tuvieras tan claro Sí, desde siempre. sí, sí, he tenido la suerte, con eso sí, de no dudarlo. Tal cual. ¿Y qué te llevó a elegir esa facultad puntual? Mira, yo al principio cuando terminé el secundario en 2019, en 2020 me agarra la pandemia, yo había arrancado en Rosario, hice 2 años en la UNR de Rosario. Yo en ese momento, nada, todo a distancia, ¿viste? Porque nos Claro. agarró que la cuarentena, que no sé qué, y bueno, y la facultad todavía no estaba como con un dispositivo armado en virtualidad, entonces Tal había cual, muchas sí. falencias. Era constantemente, viste, que los profesores se capaciten a la par de los alumnos. Era muy distinto a lo que era la presencialidad. Entonces ahí tomé la determinación de cambiar y en los lugares más remotos de internet encontré que había una facultad que, que me ofrecía el tipo de virtualidad que yo estaba buscando, porque además también en un momento se me hizo insostenible económicamente poderme ir. Y Tal la verdad cual, que es sí. una posibilidad bárbara, porque los gastos no son, pero para nada cercanos a lo que uno puede estar, viste, allá y gastar y Sí, no, todo, no es lo nada que ver, mismo, un alquiler capaz, nada más que ver. todo lo que conlleva vivir y eso, que una sola cuota. O bueno, no No, sé cómo nada que ver. será en este caso con tu facultad. Sí, sí, es una cuota y después tenés los derechos de examen o la Claro, matrícula. sí. Es como la escuela, Sí, tal literal. cual. Eso también, ahora que digo como la escuela, a mí también me ayudó mucho porque yo al principio estaba desorientada, viste que uno no sabe lo que es un parcial, lo que es un Tal final, cual. no entendés lo que es recursar una materia y todo eso, entonces ellos el formato que tienen, como cualquier universidad privada, es que te acomodan mucho, ¿viste? Los días, las Está materias. genial entonces. El primer año te anotan ellos también para que uno, yo me acuerdo, me anotaba en el CIU Guaraní, en la UNR, y era sufrir. No, ellos el primer año como que contemplan todo eso, aparte hacen talleres para que vos te puedas conocer con tus compañeros. Claro. Nada, está bárbaro, la verdad que es bárbaro. Obviamente es muy distinto a la presencialidad, porque es una carrera más solitaria cuando la haces virtual. Claro, es más, eso te quería preguntar también, el cómo fue, cómo ha sido estudiar esto así de forma virtual, que justo se presta mucho para hacer actividades grupales Sí, o interactuar con los otros. sí, sí. La verdad que yo he tenido desde que arranqué la facultad compañeros como con muy buena predisposición de querer sociabilizar, porque te encontrás con que todo enfrente de una pantalla y estás vos solo. Claro. Y yo me he armado grupos de amigas que son compañeras de estudio. También he tenido amigas que después se bajaron y bueno, uno después no tiene más contacto porque por ahí son de Tucumán, Sí, se hace mucho más tenés, complicado, claro. claro, tenés de todos lados, pero sí, a mí me encantó desde el principio. Pero bueno, sí, en algunas cosas te sentís un poco como más distante, ¿viste? Porque no está ese vínculo frente a frente con otra persona porque no la conoces. Yo recién ahora estoy conociendo a mis compañeros en las prácticas este año, si no, Claro, más, no hay forma, si no. tal cual. Tema estudio, ¿cómo fue? Porque viste que el tener que ir a un lugar y todo es como que te tira un poco más a obligarte a estudiar, por así decirlo. Sí. ¿Cómo organizás los horarios, todas esas cosas? Y la parte horaria a mí me sirve mucho cursar a la mañana, o sea, sostener el horario de la escuela. Yo por bastante tiempo trabajé y estudié, entonces bueno, después la vas piloteando, pero al principio, los primeros 2 años que yo lo hice 100% dedicado a la carrera, intentaba cumplir el horario de la escuela. Que Claro. uno ya viene con esa alarma, viste, te levantás, arrancás, tenés la cursada de determinada hora a tal hora, entonces, nada, a mí me sirvió un montón hacerlo de esa manera y bueno, siempre encarar el material uno, porque a veces, viste, pasa mucho en la facultad que corren resúmenes, que corren Claro, cosas. capaz más lío con el cómo estudiarlo, Y de porque vos no dónde y sabés que todo. el material que pone cada uno, viste, como que no. Es mejor que ese recorrido, aunque cueste, lo hagas vos solo. Y después vas a ver que nada, que no vas a querer tocar otro resumen que no sea el Claro que el tuyo. No propio. confías, viste. Ah, va, Sí, está bien, no es lo mismo, pero a mí me pasa un poco eso ahora acá, me imagino ya en la facultad que es todo sí. capaz mucho más complejo.
Mucha lectura. Es linda, si te gusta es re lindo. Es re lindo, aparte los primeros años a mí por lo menos la parte de historia, filosofía, antropología, toda esa parte a mí me encantó, entonces como que no lo padecí. Claro. Después la parte más psicológica se ven en los próximos años, pero a mí me encantó, me encantó. Es mucha lectura, es como abogacía, mucha lectura, pero si te gusta, como nada lo lees. Sí. Bueno, genial entonces. Sí, re lindo. Con el tema del trabajo, ¿te ayudó la facultad un poco con los horarios, esas cosas? ¿O más del lado de donde estabas trabajando a poder acomodarte? Mira, yo el trabajo que hacía en ese momento, que para mí es el ideal para el estudiante, eran 6 horas, más no. Claro. Para mí 8 horas y cursar al día es imposible. Sí, no tenés Hay gente vida. que lo hace, pero después no tenés vida social, como decir, como cual. que de repente, viste, como que no sé si está tan bueno. Yo hacía 6 horas y bueno, la facultad lo que tenía era un rango horario importante donde te permitía, por ejemplo, a los que trabajaban de mañana o de corrido, tenías posibilidad de hacerla a la tarde, y a los que trabajaban de tarde podías hacerla a la mañana. A veces se me superponía por ahí ¿cómo se dice? La cursada con el trabajo, pero no era imposible. En donde yo estaba se podía. Claro, hay trabajos que sé que por ahí no tenés esa posibilidad, pero yo no he tenido inconvenientes con eso. La verdad, genial todo esto que me contás. Después ya más directo con la psicología como tal. ¿Podés contarnos un poco de cómo son las distintas áreas? Porque viste que uno capaz de afuera lo tiene muy psicoanálisis, el diván y el 1 a 1 como tal, pero hay un montón de campos distintos. Sí, hay un montón. A mí me pasó que he tenido la suerte de tener la experiencia de primero pasar por una universidad pública y después una privada, y te das cuenta de las distintas orientaciones que tiene. Claro. Por ejemplo, la UNR es como la UBA, son súper psicoanalíticas, es hermoso el psicoanálisis, esto yo no lo digo mal, pero a veces como que te preparan desde el principio hasta el final con esa sola orientación. Y hoy en día a la gente le sucede más cosas que por ahí irte tan para atrás, ¿viste? En la infancia, en los padres, en la vivencia. O sea, por ahí ahora se ve mucho trastornos de pánico, de ansiedad, TOC. Todo eso lo labura la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual. Y para mí es una orientación hermosa. Tenés también orientación sistémica. Son distintas que uno va viendo después a lo largo de la carrera. Por suerte hemos tocado un poco de todo, pero entiendo que hay distintas facultades que no. Eso también está bueno porque hay gente que quiere un poquito de todo, o hay gente que dice, no, yo full psicoanálisis. Y ahí sí, encará la UBA, la de La Plata también, mucho psicoanálisis, mucho Lacan, mucho Freud, y que es hermoso, pero bueno, también hay otras perspectivas también que están muy buenas, muy buenas. Sí, que capaz también está bueno tener otra forma de abordar los problemas, justo esto que decía con los ataques de pánico, todas estas cosas, que eso, está bueno tener otra perspectiva capaz. Sí, aparte nosotros también decimos que sería, y esto nos repiten mucho, que sería un peligro que un psicoanalista trate, no sé, un TOC, o un psicoanalista trate, qué sé yo, un ataque de pánico, porque no lo va a ver de la misma perspectiva. Y también el tratamiento es distinto, por eso también le es más efectivo a alguien y menos efectivo a otra persona. Pero bueno, eso, viste, depende, es como, es muy personal. Nosotros también decimos que acá en Argentina se ve mucho el psicoanálisis, afuera no. Ya es verdad, afuera es todo justo TCC. Argentina también es muy psicoanalítica. Muy psicoanalítica. Hay muy pocas escuelas de terapia cognitivo-conductual y es bárbara, es bárbara. Aparte avalada científicamente también, que por ahí es la falencia más grande que tiene el psicoanálisis. Pero bueno, obviamente el psicoanálisis tiene un montón de otras cosas que están espectaculares y no mueren. Pasan los años y no mueren. No muere. Nosotros algo de justamente psicología vimos en cuarto, y es más, nos reíamos de un montón de cosas, de que eso, capaz es algo que dijo alguien en el 1800, pero ves hoy en día y decís, sí. Es verdad, o se puede seguir viendo. Bueno, ¿querés contarnos un poco de las prácticas profesionales ahora? Sí, nosotros ahora, recién este cuatrimestre arrancamos con las prácticas. Son 250 horas las que tenemos que cumplir y 50 de las 100 horas, de estas primeras 100 horas de este cuatrimestre, quiero decir, son presenciales. El resto se pueden hacer virtuales, que es el formato que la facultad te permite también. Tal cual. Estas 50 presenciales que hago, las hago en una fundación que se llama Fundación Emito, está ahí en Constitución, en Buenos Aires, que se trabaja con drogadicción, con gente que está saliendo o que, qué sé yo, que no puede salir, internaciones. Se trabaja más que nada con el alcohol, con el tabaco no, por ahí con pasta base, con cocaína, toda esa parte. Claro.
Y bueno, obviamente con rehabilitación neuropsicológica, porque ahí vos ves también el deterioro cognitivo que genera. Claro, la adicción a las sustancias. Exacto, la adicción a las sustancias. Esa fundación particularmente trabaja con, como yo te dijese, está vinculado con el gremio de camioneros. Entonces, claro, normalmente los que van son población, hombres, ponele entre 40 y 50 años, mayormente camioneros o recolectores de basura. claro. Y el problema más grande es que el consumo está dentro de la empresa. Mirá, Normalmente los eso. proveedores, exacto, normalmente los proveedores son gerentes, jefes. Claro, es un problema de raíz como tal, no es que exacto. son ellos que van a algo puntual. Entonces, la persona que va porque quiere soltar todo sí, esto, quiere como, iniciar el cambio. Claro, normalmente el problema más grande es que ellos no faltan a trabajar, no tienen un problema, no tienen un inconveniente en el trabajo, sino que como la adicción está ahí, ¿viste? Es como... Claro, es encima. Es difícil, y hay muchos también que tienen familia que están en consumo, entonces también es más difícil. Todo el entorno hace que todo sea más complicado. Exacto, exactamente, sí. Pero bueno, es súper interesante, súper. Sí, es más o menos cómo es el tema de la terapia con adicciones, porque también viste que uno lo tiene muy... Esto del psicoanálisis, pensar en la infancia, pero sea lo que sea, son problemáticas que entiendo que se abordan de una manera distinta. Sí, es terapia en grupo, como las películas, ¿viste? Que se sientan y te cuentan la experiencia y qué sé yo, no sé, no, porque yo estoy limpia hace un año y tanto, yo... Bueno, es así, es un poco así, entonces empezás a ver que hay más vínculo entre ellos que por ahí entre el profesional. Entonces claro. Ahí empieza un poco todo. De todas formas, o sea, en lo que es la internación y también, qué sé yo, viste que está la parte de rehabilitación y la parte ambulatoria, internación y todo eso, es distinto porque como que, no sé cómo decirte, los primeros 3 meses para un adicto es... Sí, el infierno. Y sí porque tenés como el periodo de abstinencia por ahí donde... le es muy difícil, viste, sostener el hecho de que no tiene que consumir, o por lo menos hace el esfuerzo. Hay muchos que mienten por ahí, consumen menos de lo que consumían. Sí, pero continúan. Pero claro, entonces es difícil. Encima en estos entornos que justamente está todo muy involucrado, tiene que ser todavía más difícil. Exacto. Nosotros siempre decimos con mi coordinador y eso que lo más importante es que empiece a haber un apunte al cambio. Claro. Obviamente la persona te va a mentir, te va a decir que no consume, que no sé qué. Bueno, si lo hace menos que antes, es un buen paso, claro, es un buen inicio. Pero bueno, obviamente tenés el cada caso. Hay gente que está limpia hace 3, 4 años y la vida le cambió por completo. Tenés a otros que les es mucho más difícil. Pero bueno, el lema nuestro es que las adicciones no son una enfermedad, sino que son una problemática. Tal cual. Y que se puede salir de eso, no es que te entrás y no salís nunca más, te metés en esa, no. Sí, está bueno que aparte puedan ver cómo gente que estaba en su lugar pudo, tipo, trabajando y todo esto, avanzar. Sí, tal cual. Sí. Bueno, ¿y cómo vivís vos las prácticas como tales? Ya capaz pasar desde lo más teórico a trabajar con las personas. Y está bárbaro. es otra cosa lo que es la teoría, viste, que uno lo lee y te parece como que bueno, decís, pero está muy distante. Recontra, vos decís, pero ¿y esto en dónde lo voy a ver y en qué momento? Y sí, se nota muchísimo. Sobre todo la parte farmacológica, psicopatológica. Claro, tal cual. Toda esa parte se nota muchísimo. Pero bueno, es hasta que vos llegás y vivís la experiencia, porque yo hasta ese entonces yo me imaginaba cualquier otra cosa y llegué a la fundación y fue como, ¿esto? Claro. Nada que ver. Yo, viste, uno va con los libros en la cabeza y toda la cosa y decís, pues suceden, viste. Claro, la práctica es una cosa y después llegás y nada que ver. Sí. Pero bueno, en mi caso yo voy una vez por semana, todos los viernes a las 11. Y los pacientes que nosotros tratamos en lo posible que sean los mismos. Ellos tienen tratamiento ambulatorio ahora, entonces van lunes, miércoles y viernes. Bueno, los viernes toca conmigo. Obviamente está el coordinador al lado mío. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo se maneja ese tema de si estás vos sola o capaz estás con el coordinador? El coordinador es psicólogo social y está con nosotros y a nosotros nos permiten hacer intervenciones. Por ahí si te querés hacer alguna pregunta, lo que queramos nos dan la posibilidad a nosotros de compartirlo. Sí. Y la población también súper educada a pesar de que la mayoría son varones y bueno,
muchos son golpeadores, ¿viste? Como que la situación tampoco... Sí, encima de eso, el ambiente que El por sí es ambiente, hostil. claro, súper educados, ellos no tienen, como que no tienen vergüenza tampoco de contar las cosas, porque uno también dice, ay, bueno, pero tranquilamente con la presencia de otra persona, como Sí, que lo medio puede que me cohibir inhibe. un poco, claro. Claro, y no, súper sueltos para hablar y como que ellos de hecho están contentos de que vaya gente a... Claro, gente nueva. Claro, a la fundación, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros siempre decimos también es que lo mejor es que la persona que va, el paciente, tenga la cabeza ocupada. Si tenés la cabeza ocupada, no te digo que te olvidás, pero sí desplazás como la necesidad de querer consumir. Ahora estábamos viendo una propuesta con mi coordinador para hacer convenio con un gimnasio y que empiecen a ir 2-3 veces por semana porque por el gremio ellos lo tienen gratis, o sea que podrían ir, claro. Está genial eso. Claro, y que vayan una horita al gimnasio, que hagan otra cosa, que no estén, viste, en esa. Pero bueno, es difícil, hay gente que cumple, hay gente que no. Nosotros siempre los recibimos con las puertas abiertas, viste, hay gente que deja, es como cuando vas al psicólogo, es lo mismo en ese sentido. Tal cual. Pero bueno. Capaz un proceso más laborioso, pero bueno, que igualmente hay que seguir intentándolo. Sí, ni hablar, sí. Bueno, ¿alguna cosa que quieras agregar? Así que capaz se me haya pasado a preguntarte del tema del estudio y todo esto. Nada, a mí, yo lo único que tengo para decir que yo, no sé, fanática ya, amo mi carrera, de verdad que si hay gente que le gustaría estudiarla, yo la súper recomiendo, pero que a su vez también no se queden solamente con estudiar y recibirse, porque la vida no termina ahí, hay un montón de otras cosas más y siempre está bueno como profesional capacitarse lo más que uno pueda, porque uno trata con la salud mental. Y eso es fundamental. Tengo muchos compañeros que terminan y por ahí encaran consultorio y no se especializan. No continúan con esto con adicciones o cosas así más puntuales. No, por ahí incluso hacer una especialización, no sé, qué sé yo, psicoanálisis, lo que quieras, pero que haya una formación después de ese bagaje genérico que te da la universidad, porque cuando terminás es como, ay, ya está, ya terminé, no sé nada. No sé nada. Sí, más al llegar al consultorio y ver esto es distinto. Sí. Y que nada, viste, en el último año por ahí perfilar a algún tipo de formación así me parece fundamental. Esta pregunta justo la tenía, me la acabo de recordar. ¿Cómo es la psicología clínica puntualmente? Te pregunto porque capaz lo he escuchado sonar mucho. Bueno, yo quiero estudiar psicología y tengo esa duda de cuál sería la diferencia un poco capaz con la terapia grupal o con el psicoanálisis. O con el psicoanálisis o todas estas cosas. Y la clínica es más por ahí, como yo te dijese, la TCC, donde vos te sentás y tenés el terapeuta enfrente tuyo. Normalmente viste que el psicoanálisis, como vos decías hoy, antes, que tenías el diván y por ahí mayormente el terapeuta se pone atrás tuyo, o sea, donde vos no tenés como un contacto con la persona. Sí, más para la introspección. Claro. Y todo. No, por ahí en la clínica no pasa eso. Incluso también se está viendo mucho que eso resulta más cálido por ahí para el paciente, ¿entendés? Que vos tengas como un ida y vuelta y que puedas ver a la persona. Sí, que sea más conversado y no tan, introspección. Y nosotros este año vimos mucho más de lo que es la clínica, sobre todo en TCC, y se da en el consultorio que un paciente te puede dar un abrazo, que un paciente te puede hacer un presente. Está como más humano quizás. Más humano. Por ahí en el psicoanálisis que un paciente te haga un presente es como una cosa, viste, como... Acá es menos, por ahí no sé si dramática es la palabra, pero bueno, viste, como que se apunta mucho menos a eso, como no se le da demasiada entidad. Eso también está bueno porque ahora está mucho la onda del chat GPT y de la terapia con el chat GPT, la inteligencia artificial y todo, y de repente hay un montón de estudios donde dicen que el chat es muchísimo más cálido y más amigable que por ahí un terapeuta. Sí, que una persona de verdad. Que una persona de verdad, y también el punto está ahí, o sea, no tiene que ser cómoda la terapia tiene que incomodar, ¿no? Claro. No, de repente no es que la psicóloga, el psicólogo es tu amigo, ¿entendés? O sea, no es así. Pero bueno, estamos luchando con eso. Sí, esa va a ser una problemática. Una problemática importante para todos los profesionales, porque viste que la inteligencia artificial está y vino para quedarse. Pero sí, para nosotros va a ser muy difícil, muy difícil.
De hecho, hace poco en el New York Times, creo que fue, salió una noticia que una menor de edad se mató. Ah, no sé si sí, lo vi. viste. Es más, lo comentamos con un amigo el otro día porque era como muy condescendiente, creo que es la palabra, como que le daba mucho la razón. O sea, validó por demás los sentimientos, por así decirlo. En lugar de justamente llegar a ese punto y capaz confrontar para abordar los problemas o un poco entender lo que le pasaba. Lo que tiene la inteligencia artificial en estos casos, que nosotros como que lo analizamos, es que las respuestas son programadas. Claro. No es que hay un dispositivo de emergencia donde, no sé, la chica en este caso le dice, tengo ideación suicida, y le dice de repente, no, tranquila, llama a tus padres, y no sé qué. No es que, no sé, sí, no yo llama directamente de contención real. Claro, como que no hay una intervención ahí que sea real, pero bueno, en la persona que está hablando por ahí, que fue en el caso de Sofía, justo se llamaba la chica, ¿cómo es? Como que le ha generado mucha más como complicidad y más confianza hablar con un dispositivo que hablar con una persona real, un sufrimiento enorme para la familia. Sí, pero bueno, es lo que se viene también, hay que saber confrontarlo y bueno. Sí, cómo abordarlo justo desde la parte de la salud. Sí, tal cual. Bueno, ¿algún consejo que le quiera dar a alguien que esté terminando el secundario? Que hagan lo que les gusta. Si les lleva tiempo elegirlo, tómense su tiempo, no es la muerte de nadie, la carrera no es una carrera de verdad en su literalidad de la palabra, sino que es para disfrutarla, también en algunos aspectos por ahí sufrirla, depende de la materia, sí. Pero hagan lo que les gusta porque eso los va a empujar todos los días a que, no sé, tienen un parcial o tienen una materia que no la pueden sacar o lo que sea, y es como, no, pará, es a esto lo que yo me veo, es esto lo que yo quiero hacer el día de mañana, y eso no sé de dónde, pero uno saca energías, porque yo también siento que se subestima mucho el estudiante y el laburo que tiene el estudiante, y es muy difícil ser estudiante, es muy difícil. Tal cual. Sí, justo capaz en una situación como es la de Argentina hoy en día, en que estamos llenos de inestabilidad, de cosas por el estilo, entonces no es fácil. Bueno, la verdad, un gusto. Un gusto. Un placer, me encantó, la verdad, todo lo que me contaste. Y nada, un placer charlar contigo.